El cajón del filósofo se tambaleaba al borde del colapso, sus tablones desgastados crujiendo bajo su peso, mientras él apuntaba con un dedo huesudo hacia el cielo, su voz cortando el bullicio del mediodía en el mercado de Colosas. Era el año 60 de Cristo, y el sol ardía como una forja, golpeando la plaza polvorienta hasta convertirla en una neblina brillante, donde griegos empapados en sudor regateaban por aceitunas, sus gritos enredándose con los ladridos guturales de soldados romanos que empujaban con escudos resonantes. Un hombre flaco, con una capa hecha jirones que aleteaba como alas de cuervo, se encaramaba allí, un oráculo autoproclamado en medio del caos, sus palabras cayendo en un torrente de promesas temerarias. «Las estrellas os atan», gritó, sus ojos salvajes brillando con un fulgor febril. «La ira de Júpiter, las cadenas de Saturno, solo yo tengo la llave para romper sus candados». A su alrededor, la multitud se espesaba, un nudo de rostros quemados por el sol, inclinándose hacia arriba, sus murmullos subiendo como vapor de una olla, algunos burlándose, otros acercándose, monedas apretadas como si sus secretos pudieran comprarse. Cerca, una joven llamada Lidia se detuvo a medio paso, su cesta de pan balanceándose en sus manos temblorosas, su aroma a levadura mezclándose con el polvo levantado por un carro que pasaba. No era la Lidia de Filipos, famosa por el tinte púrpura, sino un alma más callada. Su cabello oscuro recogido bajo un pañuelo desvaído al color del barro viejo. Su corazón latía con fuerza, atrapado en una trampa repentina. Epafras le había hablado de la cruz de Cristo, una verdad tan simple como el pan que había amasado al alba, pero la carnada brillante de este hombre colgaba ante ella, afilada y seductora, desafiándola a cambiar al carpintero por el cajón. Recuerdo mi propio mercado una vez, no en el polvo de Colosas, sino en el zumbido fluorescente de una librería universitaria, el aire cargado con el olor mohoso de libros de segunda mano. Era 1982 y yo tenía 19 años, un chico larguirucho con un corte de pelo al ras y un picor inquieto, parado frente a un estante donde «Así habló Zaratustra» de Nietzsche, me miraba fijamente, su cubierta negra tan severa como el martillo de un juez. Mis dedos rozaron el lomo, vacilantes pero hambrientos, como si tocarlo pudiera abrir una bóveda de respuestas que ni siquiera sabía que necesitaba. Había crecido con sermones dominicales, el ritmo constante de la voz de mi padre predicando la gracia, pero ese día sentí un tirón, algo más brillante, más denso, un laberinto de grandes ideas que prometía mapear el caos de ser joven e inseguro. El cajero, un hombre de pelo gris, con un entrecejo que parecía atravesarme, deslizó el libro por el mostrador con un gruñido. «Cuidado, pequeño», rasgó, su voz grave como un camino de grava. «Eso es un agujero de conejo sin fondo». Sonreí. Le entregué mi billete arrugado de $5 y salí al sol de California.
el peso del libro en mi mochila como un trofeo. Semanas después, me senté con los ojos cansados en mi dormitorio, las páginas un remolino de diatribas crípticas, Dios muerto, el hombre ascendiendo, dejándome mareado, perdido y extrañamente vacío. Ese recuerdo me duele ahora. Un hilo que me cose al cesto tembloroso de Lidia, al momento en que la sabiduría humana mostró sus dientes y yo mordí, solo para saborear polvo. En Colosas, el mercado latía con una vida tan cruda como una herida abierta, su clamor un tapiz vivo de lenguas chocantes y monedas tintineantes. Los mercaderes griegos, sus túnicas manchadas de salmuera de aceitunas, agitaban manos resbaladizas por el comercio, sus voces, una melodía de regateo que subía y bajaba como olas en una costa rocosa. 3 dracmas, ni uno menos, bramó uno, su barba salpicada de sudor, mientras otro respondía con una risa, lanzando una aceituna a su boca como para probar su valor. Soldados romanos, sus cascos brillando como monedas al sol, se abrían paso entre la muchedumbre, sus órdenes en latín afiladas como el filo de una espada. «Muévanse, perros». Su presencia un recordatorio de un imperio que no toleraba disidencia. Una mujer judía, su pañuelo aleteando como una bandera de exilio, regateaba por un rollo de tela áspera. Su griego teñido de hebreo, un eco suave de una patria perdida. Las cabras balaban desde un corral, sus gritos lastimeros tejiéndose en el estruendo, mientras el aire colgaba pesado con los olores mezclados de sudor, estiércol y el leve toque de vino derramado de una ánfora rota. Era un cruce de caminos este pueblo adormilado de Colosas, a 100 millas al este de Éfeso en el valle del Lico, un remanso donde las culturas chocaban como carros en un callejón estrecho, y las ideas chispeaban como pedernal contra acero. Lidia estaba en el corazón de ello, sus sandalias rozando la tierra apisonada, su cesta un salvavidas para la iglesia naciente a la que se había unido apenas meses antes. Epafras había llegado a su casa una noche, sus sandalias cubiertas de polvo del camino, sus ojos encendidos con un fuego que ella no podía nombrar. Había hablado de Jesús, crucificado, resucitado, el Hijo de Dios que había unido cielo y tierra con manos marcadas por clavos. Ella había escuchado, sus manos amasando masa mientras sus palabras se hundían, simples como la oración de un niño, pero vastas como el cielo sobre el valle. Él es suficiente, había dicho Epafras, partiendo pan con su familia, su voz firme como el río que serpenteaba por su pueblo. Esa verdad se había asentado en sus huesos, un ancla silenciosa en un mundo de arenas movedizas. Pero ahora, el cajón del filósofo se alzaba, un trono tambaleante desde el cual predicaba un evangelio propio. Estrellas y secretos, una escalera para escalar más allá de Cristo hacia algo superior. Su voz se deslizó en sus oídos, suave como aceite sobre agua. La cruz es un comienzo, pequeña, pero yo ofrezco más. Verdades que los apóstoles nunca comprendieron, llaves al cosmos mismo. La multitud se apretó más cerca, sus murmullos una marea que tiraba de su resolución.
y la respiración de Lidia se entrecortó, sus dedos apretándose en el borde tejido de la cesta. Entonces lo vio, en el ojo de su mente, la casa de adobe donde se reunían los creyentes, el parpadeo de lámparas de aceite proyectando sombras en rostros, aún aprendiendo a confiar. Vio a Epafras, sus manos callosas levantando una copa, su oración un hilo que los unía a un Salvador que había caminado su polvo. Luego vio el cajón, los gestos salvajes del filósofo, sus ojos clavándose en los suyos con un hambre que le erizó la piel. Y si tiene razón, el pensamiento cruzó por ella, rápido como un pez en el lico, y su corazón se convirtió en un campo de batalla. Cruz contra cajón, pan contra carnada. El filósofo se inclinó hacia adelante, su capa ondeando mientras susurraba a la multitud. Los seguidores de Cristo se aferran a un carpintero, pero yo les mostraré las estrellas. Un hombre a su lado gruñó, girando una moneda en su palma, mientras una mujer con un niño en la cadera asentía, sus ojos abiertos de asombro. El pecho de Lidia se apretó, el calor del pan filtrándose a través de la cesta en sus palmas, una súplica silenciosa de la fe que había abrazado. El aire vibraba con el choque de todo, la fría hoja de la lógica, el anzuelo brillante del orgullo y la terca simplicidad del evangelio peleando en la neblina. Las piedras bajo sus pies parecían pulsar, un zumbido bajo subiendo por sus suelas, como si la tierra misma se inclinara para susurrar: elige sabiamente. Pensó en su hermano, un pastor que una vez siguió a los esenios, sus mapas estelares y cantos de ángeles llevándolo al desierto, hasta que regresó con ojos vacíos, murmurando sobre sombras sin sustancia. Pensó en la sinagoga, sus tradiciones espesas como la tela por la que había regateado, pero tenues contra la luz que Epafras trajo. La voz del filósofo se alzó de nuevo, un latigazo de confianza. «Libérense, tontos». Y la mirada de Lidia se alzó al cielo, donde el sol colgaba firme, imperturbable por su diatriba. Su cesta se estabilizó, migajas cayendo al suelo como una ofrenda, y sintió un tirón, no del cajón, sino desde dentro, una voz pequeña y tranquila cortando el ruido. Dio un paso atrás, luego otro, sus sandalias trazando un camino lejos de la multitud, hacia la casa donde las lámparas ardían bajas. El grito del filósofo se desvaneció, tragado por el rugido del mercado, y Lidia siguió caminando, su elección un trueno silencioso en su pecho, Cristo sobre el caos, la cruz sobre el cajón. Ese momento en Colosas refleja mi propio tropiezo en esa librería, el libro de Nietzsche, un cajón propio, prometiendo sabiduría, pero entregando un laberinto. Me sentaba en mi dormitorio, la lámpara del escritorio derramando luz amarilla sobre páginas que se burlaban de Dios y coronaban al hombre, mi lápiz subrayando líneas que parecían ingeniosas hasta que el silencio se colaba, frío, pesado, sin respuesta. La advertencia del cajero resultó cierta. Había perseguido un agujero de conejo y no encontré fondo, solo un vacío que resonaba con el salto de Hobbes, el temor de Hume,
el encogimiento de hombros de Russell. La cesta temblorosa de Lidia era mi fe temblorosa, su mercado mi estante, y su elección la mía cuando dejé el libro a un lado, su polvo un testamento de un camino no tomado. En Colosas, los lobos vestían capas de sofisticación, sus aullidos disfrazados de perspicacia, pero la voz de Pablo pronto resonaría desde una celda romana, una hoja a través del estruendo. Cuidado de que nadie os engañe con filosofías y vanos engaños. Para Lidia, para mí, la advertencia llegó como un salvavidas. La sabiduría humana saquea, pero Cristo preserva. El mercado rugía, pero el viaje había comenzado. Una historia de polvo y decisión desplegándose bajo un sol implacable. El cajón del filósofo se desvaneció en el polvo de Colosas, mientras las sandalias de Lidia la llevaban hacia la casa iluminada por lámparas. Su cesta una bandera silenciosa de su elección, pero el eco de ese clamor del mercado persistía, un zumbido inquieto que me siguió a través de los siglos hasta un caos diferente. La puerta del aula se abrió de golpe una mañana fresca en California, en algún momento de los años 60, y Phil entró arrastrando los pies, sus zapatillas chirriando un himno tardío sobre el linóleo, su mata de pelo oscuro cayendo sobre ojos que brillaban como los de un niño que acaba de encontrar un alijo de dulces escondido. La sala olía a polvo de tiza y café viejo, una cueva estrecha donde las ventanas traqueteaban con cada ráfaga de viento del Pacífico, y yo estaba allí, un estudiante de segundo año con un corte al ras y un libro de jugadas de fútbol metido bajo el brazo, más cómodo esquivando defensas que lidiando con Kant. El profesor, un hombre flaco con una chaqueta de tweed 2 tallas grande, pausó a mitad de frase. Algo sobre imperativos categóricos, una frase que rodaba de su lengua como una piedra cuesta abajo, y lanzó a Phil una mirada que podría haber cuajado la leche. «Tarde otra vez, Philip», murmuró, su ceño frunciendo líneas más profundas en un rostro ya mapeado por la exasperación. Phil solo sonrió, dejándose caer en el asiento a mi lado con un golpe, su mochila derramando lápices como el equipo desperdigado de un soldado. «Me perdí en Descartes», gorjeó golpeándose la sien. «Todo está aquí arriba». Phil era un torbellino, un personaje que sacarías de una novela y soltarías para robarse el espectáculo, un adicto a la filosofía que amaba las ideas como un perro ama un palo, persiguiéndolas con una alegría que desafiaba su total incapacidad para escribir correctamente. Su cuaderno era una zona de guerra, un motín de letras retorcidas en un baile disléxico que se burlaba de toda regla de caligrafía. Gato se convertía en TGA. La T un saludo al revés. Él se transformaba en Le, una rebelión de espejo garabateada en tinta borrosa. Yo miraba por encima de su hombro durante los descansos, la hierba del patio crujiendo bajo nuestras zapatillas, y contenía una risa mientras él desechaba mi ceja levantada. «La ortografía es para tontos, MacArthur», decía, su voz un arrastre perezoso. «Lo grande está en el cerebro». Los ejercicios del profesor eran el patio de juegos de Phil. 2 veces por semana nos llamaba al pizarrón, una losa de pizarra que se alzaba como el banco de un juez,
y exigía que lucháramos con el escepticismo de Hume o la duda de Descartes. Phil marchaba hacia adelante, tiza en mano, sus zapatillas dejando leves rastros de tierra, y desataba un torrente de glorioso sinsentido. «Ertauin lams es la vía», garabateó un día, la tiza chillando un lamento agudo mientras sonreía, el pecho inflado, como si acabara de descifrar el código del universo. La clase estalló, risitas ondulando desde el fondo, un gemido de la chica en la primera fila que aferraba sus sobresalientes como un salvavidas, mientras el profesor se pellizcaba la nariz, murmurando: «Siéntate, Philip», como si las palabras pudieran desterrar el caos. Yo miraba, mi libro de jugadas olvidado, una sonrisa tirando de mis labios, pensando: esto es la filosofía, una carpa de circo sin maestro de ceremonias. Había visto ese circo antes, no en un aula, sino en un club de debate de secundaria, mi tercer año, cuando me paré en un podio con una tarjeta temblando en mis manos sudorosas, enfrentándome a un chico llamado Tommy, que pensaba que Nietzsche era un profeta. La sala era una caja sofocante de sillas plegables y fluorescentes parpadeantes, el aire espeso con la bravuconería adolescente, y yo había garabateado una defensa de la fe, algo sobre proverbios y el comienzo de la sabiduría, mientras Tommy se inclinaba hacia su micrófono, sus gafas brillando, y declaraba: «Dios es una muleta para los débiles». Mi voz se quebró al contraatacar, mi argumento un andamio tembloroso de lecciones de escuela dominical, pero las palabras de Tommy se quedaron, una astilla bajo mi piel. Gané la ronda por puntos, una victoria vacía, y salí al crepúsculo, el asfalto del estacionamiento aún cálido bajo mis zapatillas, sintiéndome menos seguro que nunca. Los garabatos de Phil en el pizarrón trajeron esa noche de vuelta, la misma arrogancia, el mismo ruido, un desfile de orgullo que prometía respuestas, pero me dejaba aferrando aire. En ese aula, Phil era Tommy renacido, su galimatías un espejo de las grandes ideas que una vez perseguí, deslumbrantes hasta que se disolvían bajo escrutinio. La clase en sí era un esfuerzo, una marcha forzada a través de siglos de pensamiento europeo. La cueva de Platón proyectando sombras en las paredes, las formas de Aristóteles apilándose como ladrillos en una torre, el loco de Nietzsche gritando al vacío. El profesor paseaba, las mangas de su tuit deshilachándose en los puños, su voz un zumbido monótono que adormecía a la mitad de la sala hasta que garabateaban espirales en sus márgenes. Yo entrecerraba los ojos al libro de texto, sus páginas densas con palabras que parecían perseguir niebla, mi lápiz flotando sobre líneas que no me importaban. Phil, sin embargo, lo bebía. Sus ojos se iluminaban con cada paradoja, su mano disparándose para discutir puntos que no podía escribir. «Pero si Hume tiene razón», soltaba, «¿por qué nos molestamos siquiera?» El profesor suspiraba, un soplo de sufrimiento prolongado, y murmuraba, «porque debemos», mientras yo me hundía más en mi asiento, mi dolor de cabeza floreciendo como un moretón. Un día, Phil volvió esos ojos salvajes hacia mí,
desparramado en el patio con la hierba haciéndonos cosquillas en el cuello, el cielo de un azul perezoso sobre nosotros. MacArthur, deberías postularte para vicepresidente del cuerpo estudiantil, dijo, metiendo una brizna de hierba entre los dientes, su sonrisa un desafío. Reí, apartando la idea como a una mosca. Ni loco, Phil. Tengo juegos, notas. No hay tiempo para política. No parpadeo. Lo haré de todos modos, declaró, levantándose como un resorte, y allá fue, una tormenta de un solo hombre. La semana siguiente, los carteles brotaron por el campus como maleza tras la lluvia. Obras maestras garabateadas a mano, mal escritas, que gritaban caos y encanto. «Vitoa por John MacArthur», proclamaban. Las letras un revoltijo de desafío, pegadas en cada tablón de anuncios desde la biblioteca hasta el gimnasio. Yo pasaba sigiloso, mis mejillas ardiendo, mientras los compañeros señalaban y reían, sus voces un coro de diversión. «¿Phil es tu gerente de campaña?», bromeaban, y yo murmuraba. «Es un lunático», mientras en secreto admiraba su audacia. El día de la elección llegó, una mañana fresca de noviembre con hojas crujiendo bajo los pies, y la absurdidad alcanzó su clímax. Gané por goleada, arrastrado al cargo por una avalancha de votos por un nombre que nadie podía escribir bien. Phil me dio una palmada en la espalda fuera de la unión estudiantil, su sonrisa ancha como el horizonte. «Te lo dije», cacareó, mientras yo miraba los resultados clavados en el corcho, mi nombre un trofeo garabateado de su locura. Pasé el año siguiente haciendo malabares entre reuniones y libros de jugadas, gruñendo por lo bajo, «Esto es lo que te trae la filosofía», atrapado en un juego al que no te apuntaste. Esa campaña fue más que una risa, fue una lente, un espejo roto reflejando el propio circo de los colosenses. Imagina su pequeña iglesia, un puñado de creyentes apiñados en una sala de adobe, el río Lico gorgoteando afuera como un vecino inquieto. Epafras les había traído a Cristo, crucificado, resucitado, una piedra angular sólida como los acantilados del valle. Pero los filósofos no los dejaban respirar, se quedaban en los bordes, capas aleteando, voces goteando confianza. Jesús es un comienzo, pero nosotros tenemos lo verdadero, conocimiento superior, secretos más profundos. Tal vez era un esenio con un pergamino, cantando sobre ángeles y mapas estelares, o un griego con una lira, tejiendo cuentos de orden cósmico. Fuera cual fuera su melodía, era el pizarrón de Phil otra vez, trazos audaces, sin sustancia, un garabato deslumbrante que halagaba la mente pero no alimentaba el alma nada. Los creyentes podrían haber pausado, sus lámparas de aceite parpadeando, tentados a cambiar la claridad del Evangelio por un rompecabezas que prometía prestigio. Pablo lo vio desde su celda romana, sus cadenas tintineando mientras garabateaba. Cuidado, una súplica para esquivar el ruido y aferrarse a la verdad. Los carteles de Phil se quedaron conmigo, no solo por la victoria, sino por la lección.
Me mostraron el juego de la filosofía, una campaña sin candidato, un voto por nada. Salía de ese aula. Mi escepticismo de nota B siguiéndome como una sombra, y sentía el dolor hueco de ello. Los imperativos de Kant no podían salvarme. Las dudas de Hume no podían curarme. El pienso, luego existo, de Descartes, me dejaba preguntándome, ¿pero por qué? Los colosenses enfrentaron a los mismos payasos, sus cajones vendiendo gnosis superior, a una iglesia aún aprendiendo sus líneas. Mi debate de secundaria volvió a mi mente. La sonrisa de Tommy, la mueca de Phil, la arrogancia de los filósofos, todos ecos de un camino que no llevaba a ninguna parte. Lidia eligió la cruz sobre el cajón, yo la elegí sobre el pizarrón. El aula se desvaneció, la hierba del patio se aquietó, y me alejé del circo, oyendo la voz de un carpintero cortar los garabatos. Clara, firme, suficiente, el polvo de tiza de Phil se asentó en el suelo del aula mientras me alejaba de su circo, el eco de su triunfo mal escrito desvaneciéndose en la brisa de California. Pero la sombra de las grandes promesas de la sabiduría humana persistía, extendiéndose a través de los siglos hasta un final más frío y silencioso. La mansión inglesa estaba en silencio en el crepúsculo de 1679, sus muros de piedra absorbiendo los últimos suspiros de luz, mientras una sola vela chisporroteaba en una habitación con corrientes, su llama una bailarina frágil al borde de la rendición. Thomas Hobbes yacía desparramado en una cama crujiente, su respiración un jadeo superficial rasgando el silencio, sus ojos, una vez agudos, los que habían tallado imperios y almas en tinta, ahora nublados con un miedo que no podía escapar. A los 91 años, sus manos, nudosas como raíces de roble, aferraban las sábanas, su lino húmedo con el sudor de un hombre que había pasado décadas martillando la vida en una máquina de engranajes y palancas, solo para encontrar el mecanismo agotándose. Estoy a punto de dar un salto a la oscuridad, croó, su voz un hilo deshilachado rompiéndose en la quietud, cada palabra una piedrecilla cayendo en un pozo sin fondo. Los sirvientes, dos muchachos en lana áspera, sus rostros tensos como cuerdas de arco, rondaban cerca de la puerta, sus botas rozando las tablas de roble, inseguros si esto era el ingenio seco que una vez había atravesado a obispos o algo más crudo, más verdadero. El temblor en sus dedos, el brillo en su frente, respondieron por él. No era una broma, sino un ajuste de cuentas. El filósofo que se había burlado del alma enfrentando una cortina que su razón no podía apartar. He estado en mis propios bordes, no en un lecho de muerte, sino bajo un cielo tan vasto que me tragó entero. Una noche años después de los carteles de Phil, cuando el peso de la duda presionó más fuerte que nunca. Era una tarde de verano en los años 80, y me senté en un columpio de porche fuera de una cabaña en las sierras, el aire fresco con pino y las estrellas un desparrame temerario sobre mi cabeza. Había dejado atrás el laberinto de Nietzsche, encontrado apoyo en las escrituras, pero esa noche los fantasmas de los filósofos, Hobbes,
Hume, Russell, volvieron sigilosos, sus voces un murmullo bajo en la oscuridad. ¿Y si tienen razón? La pregunta se enroscó a mi alrededor, apretada como las cuerdas crujiendo bajo el columpio, y tracé el cinturón de Orión con mis ojos, preguntándome si la fe era solo una historia que había cosido para mantener a raya el vacío. La risa de mi esposa flotaba desde dentro, un lazo suave al presente, pero no podía sacudir el frío. Las palabras de Hobbes, leídas en un texto de seminario, me golpearon como una piedra. Sin esperanza, sin luz, solo un salto a la nada. Había predicado la victoria de Cristo esa mañana, mi voz firme en el púlpito, pero solo bajo esas estrellas. Sentí el suelo adelgazarse, los castillos de razón de los filósofos desafiándome a dar un paso al borde. Entonces una brisa agitó los pinos, un susurro de algo más seguro, y exhalé. El ritmo del columpio, un pulso silencioso que me sacó del borde. La vida de Hobbes había sido una fortaleza, un bastión frío de materialismo forjado en los fuegos de las guerras civiles de Inglaterra, sus muros construidos ladrillo a ladrillo con cada trazo de su pluma. Nacido en 1588, un niño frágil bajo un cielo rayado por el fuego de un cometa, había crecido hasta convertirse en un titán del pensamiento, huyendo del caos de rey contra parlamento para escribir Leviatán en el exilio. Un tomo que redujo la vida a materia en movimiento, una bestia domada por el puño de un tirano. Los reyes lo brindaron, sus copas alzadas a un hombre que coronó al poder como Dios. Los sacerdotes lo maldijeron, sus sermones tronando contra un alma que juraban había negado. Durante 70 años había garabateado sus pruebas, su estudio una cueva de cera de vela y manchas de tinta, argumentando que los humanos eran engranajes en un baile de relojería, sin espíritu, sin eternidad, solo piezas tic-tac, inclinándose ante el engranaje más fuerte. Su ingenio era un florete, cortando la piedad con una sonrisa, su lógica un martillo, aplastando a Dios en un fantasma. Ahora, esa fortaleza se derrumbaba, su amo una figura encogida en una cama, el resplandor de la vela acumulándose en los huecos de sus mejillas. Estaré feliz de encontrar un agujero para salir de este mundo, rasgó, una risa sombría ahogándose en una tos, sus ojos saltando al techo, buscando tal vez las estrellas que había desechado o los cielos que había borrado. Los sirvientes retrocedieron, sus sombras alargándose, mientras la habitación se enfriaba, la luz un hilo adelgazándose. Entra en esa mansión y sentirías el peso de ello, el aire espeso con el almizcle de madera vieja y el leve toque de sebo, las paredes presionando como la cámara de un juez. Un tapiz colgaba flácido, sus hilos desvaídos cuentos de caballeros y cacerías, una burla de la gloria que Hobbes había despojado de la vida. La cama gemía con cada movimiento, sus postes tallados con enredaderas que se mofaban de su credo estéril, y la ventana, una rendija estrecha de vidrio emplomado, enmarcaba un cielo volviéndose morado como un moretón, indiferente al hombre abajo. Sus libros, de Cibe, Leviatán, estaban apilados en una mesa, sus lomos de cuero agrietados,
sus páginas testigos silenciosos de una mente que había mapeado todo menos su propio fin. Los sirvientes susurraban, sus voces, un murmullo de miedo. «Está delirando», murmuró uno. Siempre fue un extraño. Pero Hobbes no oía nada. Su mirada fija en un punto más allá de la llama. Había fomentado un mundo donde los hombres eran bestias, la moralidad una correa, la psicología un recuento de apetitos, y ahora ese mundo se reducía a un colchón, sus bordes un acantilado que no podía razonar. La vela titubeó, un parpadeo final, y el filósofo que se había reído de los ángeles enfrentó una oscuridad que sus pruebas no podían perforar. En Colosas, los creyentes no conocían a Hobbes, pero conocían a sus parientes, esos sabios del mercado pavoneándose con pergaminos y mapas estelares, sus voces un coro de control. Pablo los vio desde su prisión romana, sus cadenas un leve tintineo mientras Epafras derramaba las noticias. La iglesia se mantenía firme, pero los lobos rondaban, sus capas pesadas de sofisticación. «Cuidado de que nadie os engañe con filosofías y vanos engaños», escribió, su pluma corriendo por el pergamino. Una advertencia grabada en la sombra de finales como el de Hobbes. El valle del Lico zumbaba con sus propios titanes. Quizás un esenio cantando sobre escaleras cósmicas, un griego tejiendo hilos estoicos, un judío apilando tradiciones sobre los huesos de Moisés. Exhibían sus mercancías en el polvo, su discurso elevándose sobre el traqueteo de los carros. ¿Cristo? Un carpintero no puede desbloquear los cielos. Prueba nuestras llaves. Pablo sabía a dónde llevaba, no a tronos, sino a camas temblorosas, una galería de desesperación donde el fruto de la sabiduría humana se pudría. El salto de Hobbes fue su cosecha, un final amargo a un camino pavimentado con orgullo, su mansión, una tumba para las vanas jactancias del cajón. Avanza rápido, y la galería crece. Las maldiciones de Hume en su lecho de muerte, el cansado encogimiento de hombros de Russell, cada uno un pincelazo en el retrato de advertencia de Pablo. Hobbes no estaba solo. Cruza el mar hasta 1676 y David Hume se retuerce en Edimburgo. Sus sábanas un enredo alrededor de un cuerpo consumido por la enfermedad. Sus jadeos una súplica por velas para alejar la oscuridad que había burlado. Salta a 1970 y Bertrand Russell se encorva en una cabaña galesa, sus 90 años de pruebas desmoronándose en un murmurado: «La filosofía ha sido un fiasco para mí». 3 gigantes, 3 tumbas, sus torres de razón polvo bajo el peso de una verdad que no podían deducir. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado, tronó Pablo en Corintios. Hobbes saltó a la sombra. Cristo ofrece luz. Mi noche en el columpio del porche me enseñó eso. Las estrellas no respondieron, pero la brisa sí, un susurro de una cruz que se alzaba donde los cajones caían. Los colosenses se tambaleaban en ese borde, sus cestas de pan balanceándose mientras los vendedores gritaban:
Pero la súplica de Pablo cortaba más hondo. No según Cristo. La cama de Hobbes tembló, su agujero no encontrado, y yo elegí el amanecer sobre la oscuridad, el crujido del columpio un himno a un fin más seguro. La vela de Hobbes se apagó en esa mansión inglesa, su salto a la oscuridad un eco silencioso a través de los siglos, pero el frío de su fin no quedó encerrado en 1679. Me siguió hasta un camino abrasado por el sol, donde el suelo se sentía igual de delgado. El Valle Central se desplegaba ante mí una tarde de verano, una cinta plana e interminable de asfalto cortando el corazón de California, el horizonte una ilusión brillante bajo un cielo blanqueado por el calor. Era finales de los 60 y yo tenía 25 años, un pastor joven con una Biblia de copiloto, su cubierta de cuero cálida por el sol, que se colaba por el parabrisas de mi Chevy destartalado. El motor zumbaba un ronroneo constante, los neumáticos masticando el pavimento, mientras campos de almendros y algodón pasaban rodando, su verde un corte desafiante contra la tierra cocida. El polvo flotaba en el aire, levantado por un tractor que avanzaba a lo lejos, su gruñido un pulso débil bajo el repentino crepitar de la radio. Un locutor de un programa de entrevistas, su voz resbaladiza y afilada como una navaja, cortando la estática. La religión es una muleta para los débiles, se burló, cada palabra un golpe a la fe que había predicado esa mañana. Un cuento de hadas para tontos demasiado asustados para enfrentar los hechos. Mis manos se apretaron en el volante, los nudillos blanqueándose, el horizonte difuminándose mientras su burla se hundía. ¿Y si tiene razón? Una pregunta que se enroscó alrededor de mi garganta como una vid, apretando más fuerte con cada milla. El valle se extendía, un gigante silencioso, acunando secretos en sus surcos, su aire espeso, con el olor seco del suelo y el leve dulzor de la fruta madurando. Los almendros estaban en filas ordenadas, sus ramas nudosas arañando el cielo, mientras las cápsulas de algodón asomaban de sus cáscaras, blancas como la rendición contra la extensión marrón. Un halcón giraba en lo alto, sus alas cortando la neblina, un cazador solitario en un mundo que no pausaba por su vuelo. El calor presionaba a través del vidrio, una mano pesada en mis hombros, y el sudor perlaba mi frente, trazando un camino lento por mi cuello. Había dejado la iglesia esa mañana, mi sermón sobre Colosenses aún resonando en mis oídos, la suficiencia de Cristo, una roca en la que me había parado, pero ahora, solo con el camino, esa roca temblaba. La Biblia estaba en silencio a mi lado. Sus páginas una cuerda de salvamento que no estaba seguro de poder agarrar. Su peso un desafío silencioso a la voz que salía del altavoz. El locutor rió, un sonido corto y ladrante, y se lanzó a una diatriba sobre ciencia, razón, los dioses de los datos y la duda, herederos de Hobbes, sus cajones cambiados por micrófonos vendiendo el mismo cebo viejo. Mi pecho se apretó, los campos difuminándose en una mancha verde marrón, y sentí el tirón de ello,
un canto de sirena desafiándome a cambiar la cruz por algo más elegante, más brillante, más seguro. Había sentido ese tirón antes, no en un camino sino en un banco de iglesia, un recuerdo afilado como una astilla de mis años adolescentes. Era un domingo en el 57, el santuario de la iglesia de mi padre espeso con el aroma de madera pulida e himnarios. La congregación abanicándose con boletines mientras el calor del verano se filtraba por el vitral. Tenía 17 años, larguirucho e inquieto, mi corbata una soga alrededor de mi cuello, mientras me sentaba junto a mi madre, sus manos dobladas primorosamente en su regazo. El predicador invitado, un hombre flaco con una voz como grava, arremetió contra la fe, un escéptico invitado a avivar el debate, sus palabras un martillo en el púlpito. Pruébalo entonces, muéstrame a tu Dios. La mandíbula de mi padre se tensó, sus notas de sermón intactas, mientras yo me retorcía, el banco crujiendo bajo mí, mi fe una cosa frágil atrapada en el fuego cruzado. Después me quedé en el estacionamiento, pateando grava bajo un cielo que se volvía rosa, el desafío del predicador una espina en mi mente. ¿Y si no podemos? Esa duda persistió, una semilla que brotó en este camino del valle, regada por la certeza engreída de la radio, amenazando con ahogar las raíces que había plantado desde entonces. El salto oscuro de Hobbes volvió a mi mente, una sombra en el asfalto, y me pregunté si había construido mi vida sobre arena. El valle no se inmutaba, seguía rodando, testigo silencioso de mi lucha, sus campos un mosaico de esfuerzo y tiempo. Una camioneta pasó traqueteando, su caja apilada con cajones de duraznos, el brazo del conductor colgando por la ventana, un cigarrillo dejando un rastro de humo como un fantasma. Los carteles se alzaban, Jesús salva en rojo desvaído, cerveza fría adelante en negro audaz, un duelo de promesas tan viejo como el polvo de Colosas. El locutor de la radio seguía zumbando, su voz una sierra ahora, cortando las escrituras con un bisturí de desprecio. No necesitas un salvador, solo hechos. Vi el pizarrón de Phil en mi mente, su galimatías un primo de este ruido, y la cama temblorosa de Hobbes, su agujero no encontrado, una advertencia grabada en la neblina del calor. Los colosenses conocían esta pelea. Epafras predicando a Cristo en una sala de adobe, el río Lico gorgoteando afuera, mientras los filósofos merodeaban el mercado, sus pergaminos y mapas estelares una trampa brillante. Cristo es demasiado simple, se burlaban, sus voces suaves como aceite. Prueba nuestro sistema. La advertencia de Pablo resonó desde Roma, sus cadenas tintineando. Cuidado de que nadie os engañe. Un grito para mantener la línea contra los lobos que rodeaban su rebaño frágil. Mi valle era su valle, la radio mi cajón, y las apuestas se sentían igual de altas. El camino se curvó, bajando junto a un grupo de eucaliptos, sus hojas susurrando un murmullo verde plateado, y agarré el volante más fuerte, el rugido del Chevy, un pulso constante bajo mi duda. Pensé en Lidia, su cesta temblando mientras el discurso del filósofo tiraba de ella. ¿Y si hay más?
y me vi en su sombra, la burla de la radio un espejo de su tentación. El halcón se elevó más alto, un punto contra el cielo blanco, y envidié su libertad, su certeza, su vuelo sobre la refriega. El cuero de la Biblia calentaba mi muslo a través de mis pantalones, una presencia silenciosa que no podía ignorar. Sus palabras una cuerda de salvamento que había predicado pero ahora cuestionaba. Él es suficiente, había dicho a la congregación, mi voz firme en el silencio del santuario. Pero aquí, con los campos extendiéndose en silencio, esa suficiencia vacilaba. El locutor se despidió con una risita. Piensen por ustedes mismos, amigos. Y la estática llenó la cabina, un siseo que igualaba la estática en mi alma. Vi a los sirvientes de Hobbes, sus rostros pálidos, las velas de Hume, el encogimiento de hombros de Russell, un desfile de finales marchando por este camino, desafiándome a unirme a ellos. El valle miraba, su quietud un lienzo para mi elección. Entonces el halcón bajó, cortando la neblina, y una brisa se coló por la ventana entreabierta, fresca contra mi piel, tirando de mí hacia atrás. Alcancé la perilla de la radio, mis dedos rozando el borde de la Biblia, y la apagué. El silencio repentino y vasto, un espacio donde la voz pequeña y tranquila podía respirar. Los campos seguían rodando, su verde una promesa de raíces más profundas que la duda, y exhalé, el volante firme en mis manos. Lidia se apartó del cajón. Yo me aparté de la estática. La súplica de Pablo resonó, no según Cristo, y el valle se convirtió en un crisol, su calor forjando algo más seguro. Los fantasmas de los filósofos se desvanecieron, sus cajones desmoronándose en el polvo, y seguí conduciendo, la Biblia un ancla silenciosa, el halcón una señal hacia un cielo al que no saltaría sino que ascendería. Los lobos de Colosas ya no aullaban, y los míos tampoco. El camino dobló hacia casa, y la cruz se mantuvo firme. La neblina del valle central se disolvió mientras apagaba la radio. El rugido del Chevy llevándome más allá de los campos, hacia un horizonte donde la duda cedía al amanecer. Pero el viaje no terminó en ese camino abrasado por el sol. Se extendió de vuelta a una casa de adobe, donde una luz diferente ardía constante. El sol se hundía bajo sobre el valle del Lico, sus últimos rayos pintando los acantilados de tiza de oro, mientras el crepúsculo cubría Colosas en un silencio. El clamor del mercado desvaneciéndose en un murmullo de carros y cabras balando. Dentro de una casa baja y sin pretensiones, lámparas de aceite parpadeaban como estrellas atrapadas en arcilla, su resplandor derramándose sobre un grupo de creyentes. Rostros grabados con el trabajo del día, ahora suavizados por maravilla, y una paz frágil y creciente. Epafras estaba en el centro, su túnica gastada por el viaje polvorienta por las millas que había caminado a Roma y de regreso, sus manos firmes mientras desenrollaba un pergamino, su pergamino crujiendo en el silencio. Su voz, áspera como las piedras del río afuera, llenó la sala con las palabras de Pablo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
El aire se aquietó, las llamas de las lámparas alzándose altas, como si la verdad misma contuviera el aliento. Lidia, su cesta de pan ahora descansando a sus pies, exhaló, su pañuelo deslizándose para revelar una leve sonrisa. Silas, un trabajador del campo con manos callosas como cuero, levantó los ojos, una chispa brillando en sus profundidades cansadas. Una sala de almas, una vez suez por cajones, ahora ancladas por una cruz. He saboreado ese anclaje. Un momento cuando las piezas encajaron en su lugar, no en un camino sino en un santuario donde el aire zumbaba con himnos y esperanza. Era una mañana de domingo en los 90. La iglesia de la Comunidad de Gracia Viva, con el susurro de boletines y el leve crujido de los bancos, la luz del sol filtrándose por el vitral para formar charcos de rojos y azules en el suelo. Me paré en el púlpito, Colosenses 2:9-10. Abierto ante mí, mis dedos trazando las páginas gastadas, mientras leía en voz alta, mi voz quebrándose. No por nervios, sino por un asombro repentino y penetrante. En él habita toda la plenitud, dije, y el peso aterrizó como una piedra en mi pecho. Dios mismo, envuelto en carne, entregándome todo lo que había buscado a tientas a través de las diatribas de Nietzsche, el pizarrón de Phil, la duda de ese valle. La congregación se inclinó hacia adelante, un mar de rostros reflejando mi maravilla. Una viuda en la tercera fila, su chal temblando mientras se secaba los ojos. Un adolescente en la última fila, sus zapatillas quietas, su inquietud silenciada. No solo lo estábamos oyendo, lo estábamos viviendo, completos de una manera que ningún cajón podía falsificar. Ese día se aferra a mí. Un faro cuando el ruido del mundo vuelve a colarse, un eco iluminado por lámparas del triunfo silencioso de Colosas bajo un cielo que se volvía violeta. La sala en Colosas brillaba con una vida tan tangible como el pan que Lidia había horneado, sus paredes ásperas con barro y paja, su suelo de tierra apisonada fresco bajo pies con sandalias. Las lámparas, simples cuencos de arcilla, con mechas flotando en aceite de oliva, proyectaban sombras que danzaban en los rostros de los creyentes, una docena más o menos apiñados hombro con hombro, su respiración un ritmo suave en la quietud. Epafras pausó, su mirada barriendo el rebaño que había pastoreado desde esa chispa de Éfeso 6 años antes, sus ojos fieros con un amor que lo había llevado a la celda de Pablo y de regreso. «Esto es todo», dijo, su voz cayendo baja, un hilo graveloso tejido con fuego. «No más perseguir sombras. Él es todo lo que necesitamos». Los hombros de Lidia se relajaron, sus dedos rozando el borde tejido de la cesta, el discurso aceitoso del filósofo, Cristo es solo un comienzo, desvaneciéndose como humo en el viento del valle. Vio el cajón en su mente, su trono astillado vacío, y sintió una alegría burbujear, leve pero real, un arroyo rompiendo tierra reseca. Silas asintió, sus callos una insignia de una vida una vez gobernada por el trabajo, ahora gobernada por un rey que había domado las estrellas que los filósofos temían. Una viuda llamada Miriam, su chal deslizándose, susurró, «Completo».
su voz un temblor de alivio, sus ojos brillando en la luz de las lámparas como si viera a su esposo perdido en una promesa que sostenía. Las palabras de Pablo danzaban en esa sala, escritas en una prisión romana donde las cadenas tintineaban y las sombras se cernían, su pluma una cuerda de salvamento a una iglesia bajo asedio. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El griego pleroma saltaba del pergamino, una palabra pesada con todo, la totalidad de Dios empaquetada en un hombre que había caminado el polvo de Galilea, sangrado en la colina del Gólgota y resucitado de una tumba prestada. No era un goteo, un chorro diluido a través de jerarquías de ángeles como balbuceaban los gnósticos. Era la esencia divina entera, pulsando en un cuerpo que sudaba, lloraba y partía pan. Habita, zumbaba presente y eterno, un río fluyendo desde el pesebre de Belén al trono del cielo, Jesús el puente que ningún mapa estelar podía abarcar. Luego el milagro, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él. Esa misma plenitud derramándose en ellos, un hecho consumado con ecos para siempre, pepleromeno y en griego, un tiempo perfecto que significaba llenos por completo y permaneciendo así. El pecado los había destrozado, espiritualmente muertos, moralmente a la deriva, mentalmente ciegos. Pero Cristo fusionó los fragmentos. Lidia lo sintió, su espíritu vivo con su aliento. Silas lo supo, su voluntad iluminada por una brújula que apuntaba verdadera. Miriam lo vio, su mente clara en una palabra que cortaba la niebla. Las lámparas ardían más brillantes, su resplandor un halo alrededor de una verdad demasiado grande para las jactancias del cajón. Imagina esa casa de nuevo. El traqueteo de los carros afuera un zumbido distante. El gorgoteo del río un suave subrayado a su alegría silenciosa. Un niño se movía inquieto en una esquina, su madre callándolo con una mano gentil, mientras un anciano, su barba blanca como los acantilados, se apoyaba en un bastón, sus labios moviéndose en un agradecimiento silencioso. Epafras enrolló el pergamino, sus bordes curvándose, y rompió en una sonrisa, rara para un hombre que había visto las cadenas de Roma. «Él es la cabeza de todo», dijo, su puño golpeando su pecho. Ningún ángel, ninguna estrella, ningún demonio por encima de él, y nosotros somos suyos. Las voces de los filósofos, esos gritos del mercado de contraseñas cósmicas y gnosis superior, se volvieron débiles, ahogadas por una verdad que no necesitaba escaleras ni secretos. Lidia sonrió más amplio, su cesta un símbolo de una fe que ya no temblaba. Silas flexionó sus manos, sintiendo una fuerza más allá de sus campos, una libertad de cadenas que nunca supo que llevaba. Miriam se secó los ojos de nuevo, su susurro elevándose a una canción, una melodía tejiéndose por la sala. Libertad no del destino, sino de la necesidad de perseguirlo, plenitud en un Salvador que había descendido a ellos. Ese es el corazón de ello. La bisagra de la carta de Pablo
y el fin de este viaje. Los colosenses enfrentaron una bestia de 4 cabezas, el brillo de la filosofía, el yugo del legalismo, la neblina del misticismo, la molienda del ascetismo, y la espada de Pablo cortó a través, pero los versículos 9-10 fueron el golpe mortal. En él no era una teoría, era roca madre, sólida como los acantilados del valle, los eones de los gnósticos, las estrellas de los astrólogos, los ayunos de los ascetas. Todo se derrumbó ante un Cristo que lo tenía todo y lo daba todo. Hoy, esa bestia aún acecha. La he visto en amigos cambiando bancos por podcasts, en viudas atraídas por cultos, en mi propia lucha en el valle. Pero la respuesta de Pablo retumba de vuelta. Él es todo. Ningún gurú, ningún sistema, ningún cajón puede añadir una gota a este océano. Lo sentí en ese santuario. Las lágrimas de la viuda secándose, la quietud del adolescente un testimonio. Lidia lo sintió, su cesta abajo, su corazón arriba. Pedro lo selló. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Amor que estabiliza, gozo que canta, paz que aquieta, todo en un hombre que caminó nuestro polvo. Las lámparas ardían bajas, el pergamino descansaba, y el viaje cerró, no con un salto, sino con un paso al amanecer. Jesús, todo lo que necesitamos.